Los Días Caídos, o Fallen Days como se conoce originalmente, fue creada por el canal Salazar Story Productions, y su primer capítulo fue subido el 26 de abril del 2021. Siendo su historia principal aparte de otra llamada Tales of Cyberpunk. Y que personalmente, no he investigado mucho sobre ella. Tengo entendido que esta historia tendrá una segunda temporada más adelante, que fue dicha por el mismo autor respondiendo a un comentario en un video spin-off de su serie principal. Creo que le comenté a algunas personas sobre esta serie. Porque siendo sincero fue de la primera cosa que vi en esta comunidad, y claro, sobra decir que en esos tiempos yo dejaba algún tipo de crítica dentro de los comentarios bastante grande. A decir verdad, siento que este comentario que les muestro está muy obsoleto, siendo que lo había sacado antes del episodio 8, que es el final de temporada. Y creo que el autor hizo el favor de responderme educadamente sin ningún tipo de insultos, siendo que en ese comentario parecía que lo atacaba como los demás. Como el anterior vídeo de esta pequeña saga, este se tratará enteramente de su serie, y como me la he pasado viéndola intentaré explicar mi punto de vista del por qué las cosas que se llegan a tratar están bien o mal implementadas. Breve resumen. La primera y tercera persona nos ayudan a plasmar en un escrito nuestras ideas o una que otra forma de pensar. Estas se pueden diferenciar por la forma de narrar los eventos, teniendo del lado al protagonista y al otro el ser omnipresente. Con esto explicado, les pondré el inicio de esta curiosa historia. La lluvia. Una fuente de paz y tranquilidad. Con solo oír las gotas de agua tocando el piso, ya se me pasaba todas las cosas que me sucedieron hoy, tanto buenas como malas. La lluvia era como un tipo de música, pero en vez de usar instrumentos era la propia madre naturaleza que nos regalaba esta melodía. Mientras veía mi ventana pude notar como algunas gotas de agua se quedaban pegadas a la ventana por unos escasos segundos, para empezar a bajar a la parte inferior de la ventana, creando un pequeño charco de agua. Sigo pensando que es muy relajante el escuchar este sonido. Con esta introducción se nos presenta al protagonista, Marco, que vendrá a ser nuestro soporte de narrativa en la serie, y si bien, el texto del inicio me sorprendió un poco la primera vez que lo vi, siento que, a comparación de lo que queda del capítulo hasta el final, deja un poco que desear. Según vamos avanzando, no se ve el uso de efectos en los pensamientos, más que solo menciones de que lo pensó el protagonista, y se queda ahí, e igualmente pasa con los susurros que menciona, por no quedárselo en su cabeza, y a veces este tipo de situaciones permanecen mejor como pensamientos. Y ahora me haré la misma pregunta que hice anteriormente, ¿esta narración se mantiene durante toda la obra? Sorprendentemente, a diferencia de Luciano Historias Z y Benjarab, la primera persona consigue llegar hasta el final por cómo empezó, explicando las situaciones que pasan, lo que hace cada personaje, y cómo se siente el protagonista con la situación actual. Solo hay una vez donde se cambia el punto de vista y es en el capítulo final, siendo el del hermano menor contando el epílogo sobre la serie, y cómo esta termina. El autor consigue un uso equilibrado de la primera persona junto a las conversaciones de los personajes a medida que pasan los capítulos. Y sí, sé que el inicio es un poco repetitivo, pero siendo el año 2021 puedo pasarlo un poco por alto, siendo que, después del capítulo 5 la narración mejora un poco. Pero lamentablemente, la narración se queda hasta ahí, con una pequeña mejora significativa. Explayando un poco este apartado, me refiero a que, sí, el autor de verdad mejora en la escritura después del capítulo 5, pero ese nivel se queda hasta el final, y hay que mencionar que el capítulo 7 y el 8 tienen una media de casi un año entre el uno y el otro, y curiosamente la escritura sigue igual que el capítulo anterior. A diferencia de las anteriores series vistas en este canal, la música de fondo es muy variada conforme pasan los capítulos, e incluso hay un apartado donde el autor muestra la música que utilizó dentro de cada capítulo, y excluyendo algunos casos obvios, la variación está presente y no usa las mismas canciones encontradas en diferentes series. La ambientación, como dije antes, aumenta según los capítulos van avanzando, siendo que la mayoría de esto lo hace Marco narrándolos de una manera decente. Pero claro, este tipo de narración a veces aparece y desaparece después de un par de minutos, siendo que lo demás del capítulo hace que las escenas caigan abajo y se sientan un poco genéricas. Y, a decir verdad, en los efectos especiales no tengo mucho que hablar. Claro, en los primeros capítulos su uso se encuentra un poco inexistente, pero luego se pone a la normalidad poniéndolos en momentos justos y sin exagerar. Luego de esto no hay mucho más que aportar, siendo que solo hay una temporada subida a YouTube.
para ser sincero, no sabría cómo catalogar a Marco. Debido a que la historia tiene un cambio con algunos personajes, y el protagonista no es la excepción, siendo que en algunos este sabe hacer muchas cosas e incluso se ve que tiene algo de conocimiento, pero en otros simplemente funciona como un adolescente normal. Tampoco diría que hay un desarrollo notorio si no fuera hasta los últimos 2 capítulos, y que estos sean un poco decepcionantes. Para explicarles este punto, tendremos que hablar sobre su familia, siendo que, Marco tiene un hermano, una madre y un padre muerto. El hermano está constantemente deprimido por la muerte del padre, y eso es algo que se hace recordar en algunos capítulos que se mencionan. ¿Y cuál es el desarrollo aquí? Pues esto sucede cuando realiza una promesa con su padre mientras aún vivía, y hay que recordar que esto pasó en un flashback. Debido a esta promesa, Marco empieza a buscar a su hermano durante los 6 capítulos de la serie, y el autor nos da indicios de un cambio constante dentro de la trama, cuando su subconsciente tiende a hacerle jugadas cuando está fuera de sí. Pero el protagonista no duda en decir que no. Y todo por la promesa que hizo, y esta decisión se tiene que reforzar cuando su madre le pide que siga estando junto a su hermano como un pacto antes de morir. Esto realiza un cambio dentro de Marco. Que, en el último capítulo, este hace de todo para proteger a lo que queda de toda su familia. No tengo la última palabra cuando se trata de estas cosas, pero, si la historia hubiese tenido un poco más de enfoque en la familia de Marco al inicio y no por el final, la muerte de la madre quedaba mucho más natural, y no tan forzado. Todo esto para ayudar a que el desarrollo se sienta dentro de la audiencia. El motivo de sobrevivir es parte del desarrollo, pero sigue siendo lo mismo que lo anterior, su hermano se escapó y tiene que buscarlo por la promesa del padre. Pero al menos Marco compensa esto con una personalidad positiva y esperanzadora, pero también tiene sus defectos, siendo que es impaciente y un poco confiado con las cosas que hace. Aunque como dije anteriormente, esto solo se muestra en los últimos capítulos, porque desde el inicio hasta por la mitad del capítulo 6, puedo decir que Marco funciona como un protagonista común y corriente de cualquier historia zombie genérica. Siendo que, por ejemplo, este sabe crear armas blancas con materiales básicos que encontró en un salón de la universidad e incluso manejar un auto, todo esto cuando anda en preparatoria. Si tuviera una moneda por cada vez que me hago la misma pregunta, tendría 3 monedas, lo cual no es mucho, pero es raro que ocurriera 3 veces. Y sinceramente, aprecio que no hayan aparecido personajes secundarios dentro de la historia. Si bien se intentaron poner un par de personajes secundarios a la historia en el capítulo 3, ambos mueren. Y no es hasta el capítulo 6 que se nos presentan a un par, pero no tienen mucho que aportar más que solo ser soldados que ayudan al protagonista. Y es completamente entendible para una serie que dura muy poco. No diría que esta historia tenga una trama completamente nueva a las que existen hoy en día, cada capítulo sigue lo que el anterior hasta cumplir el objetivo del protagonista y cómo este quiere escapar al final. Pero supongo que ponerle algo que incite a que la trama avance, como es la búsqueda de su hermano, hace que la historia sea más interesante a diferencia de otras, ya que se centra en algo posible en vez de algo que podría ser fantasioso. En cuanto al desarrollo, podría decir que varios de los primeros capítulos son de ir de un punto hacia un punto B, pero fue cuando el protagonista encuentra lo que estaba buscando, que la historia empezó a ir por su camino, siendo que ya no tenía que estar ligada a lo anterior. Pero esto no salva que la historia tenga varios fallos, por ejemplo, el inicio y final tan apresurado que tiene, las similitudes con algunas historias zombies, un poco de los gustos personales del protagonista, y cosas tan convenientes que se encuentran a medida que pasa la historia, cuando, de un momento a otro el protagonista sabe hacer armas blancas sin previo conocimiento, o sabe manejar un auto que justamente tenía gasolina, o la escena del ducto de ventilación en el capítulo 2. Es cierto que hay varias cosas por mejorar, que las diré a continuación. Comenzando desde el principio, siento que la historia debería de tomar un rumbo largo, si bien tiene 8 capítulos que son los mismos que Un Mundo Devastado, podría aumentarse el número de palabras, o en otro sentido, la duración de estos. ¿Y esto para qué? Simple, para profundizar en la relación que tiene Marco con su familia, o bueno, podría decirse con su madre, ya que el padre sirve como un recuerdo motivacional. Esto haría que la muerte de la mamá se sienta que tiene peso y no algo forzado.
Esto también ayudaría a explicar el lazo que tiene su hermano junto a su padre, además de su comportamiento fuera de ser un recluido social que busca pelea en cada momento. Más tiempo significa más exposición de las cosas que suceden en vez de resumirlas, explicar su vida diaria, cómo es su vida con solo un padre que trabaja, cosas que se deberían de decir si se desea que el protagonista tenga la empatía de la audiencia. Supongo que se podrían añadir personajes secundarios mientras aporten a la trama, pero siento que el no tenerlos lo hace mejor, pero solo agregarlos para enseñar lo que hace el virus, uno mostrando el verdadero terror de los infectados, y el otro que te muestre cómo es la mutación del virus, sin la necesidad de que estos entren a la historia. Para las intervenciones del encapuchado que hace dilemas morales, deberían ser de noche, mientras que cada capítulo tiene la duración aproximada de un día dentro de la historia, que al final el misterioso hombre le recrimine por las acciones que realizó este durante las horas que pasan. Esto influiría con el código moral que tiene sobre la nueva sociedad que se podría formar en un futuro, haciendo lo que a veces no pueda consumar el sueño. Y el final de la temporada pudo haber sido un poco más desalentador. ¿Por qué todas las historias necesitan un final feliz? Esta pregunta me hizo pensar, al fin y al cabo, no todas las historias la necesitan. Marco, si bien pudo tener un desarrollo, que haya terminado muerto al final pudo haber sido la mejor opción, ya que en cualquier caso pudo haber dado un mensaje a la audiencia y a su mismo hermano, como la mítica frase, no pudo aprovechar lo que tenía hasta que lo perdió. Esto, sin duda, podría haber marcado la diferencia. Aunque también no descarto la idea de una serie basada en el hermano, siendo que solo aparece en un par de capítulos y no sabemos mucho de lo que hizo él durante la serie. Esta parte no iría incluida en un inicio, pero siento que sería un buen añadido explicar las razones por las que el autor tuvo que cambiar su historia para otro rumbo en vez de tomar una totalmente igual al de otras historias. En un inicio, Marco había nacido con la idea de una relación unida entre hermanos, pero esta no se profundizó completamente ya que la obra se escribía sobre la marcha, dando paso a múltiples errores que varios de nosotros conocemos. Todo esto porque el autor tuvo un miedo de que, al no mostrar los zombies, algo por lo que todos vienen, su audiencia no le terminaría por convencer. Seguramente a este paso la historia hubiera seguido por mucho más tiempo repitiendo los mismos tropos que todas las demás hacen. Pero según me contó, antes del capítulo 7, había tenido un tipo de revelación sobre lo que estaba escribiendo. En ese momento, narra que se replanteó muchas preguntas sobre lo que estaba haciendo actualmente. ¿Lo que estaba escribiendo era realmente de su agrado? Fue gracias a este tipo de autocrítica, donde se dio cuenta de que su historia iba a otro rumbo, completamente diferente al motivo inicial por el que la escribió. Y tomando cartas en el asunto, toda su historia dio un giro de 180 grados, centrándose ahora en ambos hermanos y ya no en las tendencias que funcionaban mejor. Pero todo esto trajo algunos problemas, tanto como los espectadores como la trama de la misma historia, por lo que el final se sintió muy apresurado a comparación si se hubiese tomado en serio. La charla aún se explaya mucho más en otros temas como la inspiración e ideas descartadas, pero supongo que se podría hablar de eso en otro momento. No tengo la última palabra sobre estas reseñas, tampoco digo que sigan al pie de mis letras las recomendaciones que doy, pero hago esto para que las personas se centren en mejorar sus puntos débiles y reforzarlos. Esta vez, debo de dar gracias a Salazar Story Productions, que fue el mismo quien se ofreció a responder algunas preguntas amablemente por privado, e incluso de dar apoyo en distintos temas que desconocía de su obra. Y también a Durahan y Robert Knight por la ayuda brindada en un par de recomendaciones. Puedes darle me gusta y suscribirte si deseas este tipo de vídeos más a menudo. Gracias por tomar el tiempo para verlo, y que haya sido de su agrado.